Saludos cordiales a todos. Ahora vamos a hablar acerca de lo que es la célula. Bien, en el concepto general de lo que es la célula, tenemos de que es la unidad básica de todos los seres vivos. Todos los seres vivos estamos compuestos por células. Estas células a su vez forman órganos. Estos órganos forman un sistema y los sistemas pues forman a todos los seres vivos. Ahora, las plantas o vegetales son seres vivos que no disponen de una voluntad propia, por lo tanto no tienen un movimiento voluntario, a diferencia de los animales. Estos también son seres orgánicos y además tienen la facultad de sentir, de moverse por ellos mismos, pero tanto animales como vegetales están formados por células. Bien, estas células tienen diferentes formas según el tejido o el órgano del organismo al que pertenecen. O sea que cada célula son diferentes dependiendo de la parte a la cual están designadas integrar, o de la parte que son ellas conjunto. Por ejemplo, tenemos células de epidermis, que son células de la piel. Tenemos células musculares que forman los músculos, y células nerviosas son aquellas encargadas de poder recibir todos los estímulos del ambiente. Las células se clasifican en dos grupos importantes según el lugar donde presentan el material genético. Si recuerdan, anteriormente vimos que el material genético de nosotros los seres humanos se encuentra en el núcleo de la célula. Por lo tanto, tenemos acá la célula eucariota o eucariótica. Son aquellas en las cuales la información genética se encuentra encerrada dentro del núcleo de la célula. Si ustedes se recuerdan, era acá en esta parte donde encontrábamos el ADN, y dentro del ADN la genética o la información genética de cada ser humano. Acá tenemos a la célula eucariota. Vamos a conocer un poco de sus partes. Este es el núcleo de la célula, donde decía que se guarda la información genética, y acá tenemos el nombre eucariota, que corresponde específicamente a lo que es este tipo de célula. Bien, el núcleo está compuesto de cromatina, una combinación de ADN y proteínas. Las células de los animales, las plantas y los hongos son eucariotas, es decir, tienen un núcleo rodeado de una membrana. Las células procariotas, entre paréntesis, las bacterias, carecen de un núcleo limitado por una membrana y su ADN se encuentra en el citoplasma. Esta pared de acá se llama membrana celular, y esta membrana celular es lípida y cubre toda la célula. Tenemos estos citoesqueletos, estas cositas que ven acá. Y según el concepto, es el responsable de la posición de las vesículas y orgánulos, y permite el mantenimiento de la forma y estructura de las células animales que carecen de paredes celulares. Acá tenemos lo que es la mitocondria, que son estas partecitas de acá. ¿Qué es la mitocondria? Pues bueno, esta parte actúa como la central energética de la célula, así que produce ATP degradando moléculas orgánicas. El ATP es una molécula fundamental en la obtención de energía celular. Tenemos vesículas, esta parte de acá, estas pequeñas rueditas que se ven acá. Esto es
los materiales se transportan dentro de la célula, dice, en sacos envueltos. ¿Qué es esto, Gaga? En membrana. Un tipo de estas vesículas es el lisosoma, encargado de la digestión de los materiales y la degradación del desecho. Vamos a esta otra parte. Citoplasma. Citoplasma es toda la parte en la que se encuentra la célula. Retículo endoplasmático es una red de membranas, como pueden ver acá. Estas membranas es una red de membranas situada dentro de la célula. Juega un papel en la síntesis de las proteínas, la maduración de las proteínas, la síntesis de los lípidos, o sea, las grasas, y la descomposición de ciertas materias. Y acá tenemos al núcleo. Aparato de Golgi. Juega un importante papel en la maduración de las proteínas. Esto produce proteínas. Bien, esta es, digamos, como las partes principales de una célula eucariótica. Bien, ahora seguimos con lo que son los tejidos. Bien, al conjunto de células que trabajan unidas o que trabajan juntas para poder realizar la misma actividad se le conoce como tejido. O sea, aquel grupo de células que están juntas para realizar un solo trabajo, o sea, como un equipo. Luego, al conjunto de varios tejidos arreglados de tal modo que realizan siempre el mismo trabajo. Por ejemplo, los órganos son la lengua, el estómago, los pulmones, el hígado, entre otros. Entonces, a la reunión de estos varios órganos que trabajan para un mismo fin, a eso se le llama sistema. Bien, ahora tenemos varios tipos de tejido, entre los cuales tenemos el tejido epitelial, y este está formado por células estrechamente unidas que tapizan las superficies corporales, tanto internas como externas, por ejemplo la piel, el intestino y diversos conductos, y que además forman glándulas como las salivales y el hígado. Bueno, estas pueden haber varios tipos de tejido epitelial. Tenemos epitelio plano simple, cúbico simple, columnar simple, cilíndrico, pseudoestratificado, etcétera. Vamos a ver algunos de estos. Bien, acá tenemos el simple escamoso o epitelio simple escamoso. Este tipo de tejido permite el intercambio de sustancias y un ejemplo de ello son los riñones o los alvéolos de los pulmones. Bien, acá tenemos también lo que es el epitelio cúbico simple. Esta es una capa de células cúbicas. El núcleo celular es redondeado y acá, y se encuentra en el centro del citoplasma. Se asocia con epitelios de absorción y secreción, por ejemplo, glándulas endocrinas y túbulos renales. Ahora tenemos el simple columnar. Este es encargado de absorción de nutrientes y producción de moco. Uno del ejemplo que podríamos poner de este tipo de tejido es el tejido del que está hecho el intestino. Acá tenemos el epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado, pues, un nombre largo. Es típico del revestimiento de la tráquea. Cada célula contacta con una membrana basal situada debajo del epitelio. Los cilios de acá presentes en las células pueden moverse al unísono, o sea, quiere decir que se pueden mover todas juntas,
y al hacerlo desplazan el moco o fluido a lo largo de la superficie epitelial, o sea, a lo largo de toda la superficie epitelial de la tráquea, proporcionando así protección contra la entrada de polvo o partículas extrañas a los pulmones. Bien, estos son algunos de los algunos tipos de tejidos que forman las células. También tenemos lo que es el tejido o tejido conectivos o conjuntivos. Según el concepto, se caracterizan en su forma por presentar diversos tipos de células, separadas por una abundante matriz extracelular entre cada célula, sintetizada por ellas. Bien, entre las funciones que tienen este tipo de tejido están el sostén, protección física e inmunológica, medio de intercambio de desechos metabólicos, nutrientes y oxígeno, almacenamiento de grasa, agua, sodio y otros electrolitos. También la reparación. Y tipos de tejidos conectivos pueden ser conectivo laxo y denso, conectivo elástico o conectivo mucoso. Bien, acá tenemos un ejemplo del tejido conjuntivo, y como ustedes pueden ver, el ejemplo que estamos viendo acá, que es el ejemplo de tejido laxo. Este es un tejido laxo. Se puede ver cómo está formado por diferentes tipos de estructura. Una pequeña cantidad de líquido, el plasma intersticial, baña las células, que es todo esto que ven acá, las fibras y la sustancia extracelular amorfa, que es esto que no tiene una forma. El tejido conectivo o conjuntivo posee tres componentes fundamentales: células, fibras, que son estas líneas que ustedes miran acá, y sustancia intercelular amorfa, que es lo que que es lo que conforma, digamos, el tejido. Bien, este es el laxo, y tenemos el tejido denso, que es este. Bien, ustedes pueden ver, es más unido que el otro, por eso se le llama denso. Tenemos también tejido muscular. Este tejido muscular está formado por células que permiten el movimiento de los animales gracias a su propiedad de contraerse. Las células son de forma alargada y se les da el nombre de fibras musculares. Los tres tipos de tejido musculares son cardíaco, liso y esquelético. Bien, como les decía, hay tres tipos de tejido muscular, que son tejido cardíaco, tejido liso y tejido esquelético. Las células del músculo cardíaco están localizadas en las paredes del corazón. Son pequeñas, tienen apariencia alargada con movimiento involuntario. O sea, este tejido de acá es muy fuerte y resistente a la fatiga. Se encuentra solamente en el corazón. Sus células son fibras estriadas, ramificadas y largas, que es el músculo cardíaco. Acá lo podemos ver más de cerca. Este es el tejido que forma el músculo cardíaco, que normalmente se refiere al corazón. Acá tenemos el núcleo de la célula, las células ramificadas y líneas Everett, que son estas de acá. Bien, el otro, las fibras del músculo liso, que es este de acá, se localiza en las paredes de los órganos viscerales huecos, como el intestino, los bronquios, tráquea y vejiga, excepto el corazón, y tienen la apariencia estriada
y movimiento también involuntario, que es el músculo liso. Vamos a ver también más de cerca. ¿Sí? Es bastante diferente a lo que es el cardíaco. Acá tenemos el concepto de las células musculares fusiformes, que son estas que forman el tejido, y dice que la actina y la miosina son las proteínas responsables de las contracciones de los músculos. Están desorganizadas y así el músculo no es estriado. Aquí está el núcleo. Tiene una forma alargada, se sitúa en el centro de la célula. Acá. Y también ahora tenemos el músculo esquelético. Pues este músculo esquelético son los músculos estriados. El tejido muscular estriado se compone de fibras musculares multinucleares en las que no hay células separadas. La estructura estriada característica es causada por la disposición regular de las fibras musculares. Este tipo de músculo es muy fuerte, pero es menos resistente a la fatiga. Músculos son los que le dan firmeza a lo que es el esqueleto, por eso se llama músculo esquelético. Vamos a verlo también más de cerca. Es parecido, pero no igual al tejido cardíaco, porque el tejido cardíaco era este. ¿Sí? Es parecido, solo que aquel es estriado, o sea, un poco más alargado. Aquí están las fibras, aquí está el núcleo de la célula y la fibra multinuclear. Bien, estos son los tres tipos de tejidos musculares. También tenemos lo que es el tejido nervioso. Este tejido está constituido por células especializadas en procesar información. La reciben del medio interno o externo, la integran y producen una respuesta que envían a otras células. Este tejido nervioso está disperso en todo el organismo, formando una red de comunicaciones que constituye el sistema nervioso. Este tipo de células está especializada en captar, digamos, las sensaciones del ambiente. Cuando ustedes se pinchan, sienten el dolor, pues estas células son las que reciben esa información y la envían a otras células. Y también tenemos el tejido sanguíneo, que está compuesto por los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Estas células se encuentran suspendidas con una sustancia llamada plasma sanguíneo. Sus funciones son las de transporte de sustancias y defensa del organismo. Participan en la reparación del organismo. Estos son el tejido sanguíneo, donde están los glóbulos rojos, glóbulos blancos y las plaquetas. Glóbulos rojos, glóbulos blancos, y aquí están las plaquetas. Y estos se mueven en un fluido que se llama plasma. También tenemos lo que es el tejido óseo. El tejido óseo se caracteriza por presentar células muy unidas y con poca materia intercelular. O sea, no hay materia entre ellas. Podemos ver este tejido óseo. Las células del tejido óseo son las que forman los huesos, por lo que se encuentran distribuidas en el esqueleto animal. El tejido óseo sostiene al resto del organismo, le da forma, protege los órganos internos y coopera en la locomoción, o sea, en el movimiento. Los tejidos sanguíneo y óseo se consideran como tejidos conectivos. Acá tenemos, ¿ven? Este es el tejido óseo, o sea, la parte de un hueso. Bien, eso ha sido lo que corresponde al tema de las células y los tejidos.